Tenían dos preguntas para vos, pero ya no te Porque quieren. Marta tiene que ser también director, porque es directora, productora, Sí. promotional, Guionista. No. A ver, Cuchillo de Palo es una producción que nace evidentemente de un impulso paraguayo, que nace de Renate, no solo por la historia que cuenta, no solo porque es su película, es su país, es su historia familiar, sino que cuando ella llega a Barcelona, llega con un proyecto con un cierto desarrollo, con lo cual con una cierta fuerza económica, no mucho, pero una serie de ayudas que ella recibe al ser una producción de Paraguay, una producción del sur, como comentabas. Pero sí que es cierto que en el momento de empezar la producción y la forma que tuvimos de hacer realidad la película fue, te iba a decir lamentablemente, pero no tengo tan claro que sea lamentablemente, tuvimos que darle fuerza a lo que es la producción europea, es decir, como producción, la película es producción española, a pesar de tener un codesarrollo con Paraguay y a pesar de ser una historia profundamente paraguaya por la dirección y por lo que se cuenta. En cualquier caso, fue interesante un poco la reflexión que se iba desarrollando a lo largo del proceso, porque ya era una discusión que teníamos mucho con Renate, en el sentido de intentar qué hacer si intentábamos convertir la presencia de Paraguay en una coproducción con más peso. Ahí nos encontrábamos varios problemas, y es que todo lo que son todos los convenios que existen entre España y Latinoamérica para producir, Paraguay en ese momento, y creo que aún no está. Y además ocurrió algo que es un poco esta sensación de que la producción queda inscrita en una película, ¿no? Ocurrió algo, y es que realmente Renate ganó en libertad, no para decir cualquier cosa, pero sí para decir aquello que quería decir, sabiendo que eso lo estaba haciendo desde una cierta distancia. Es decir, el hecho de hablar sobre algo ya te implica una distancia temporal. Aquí fue esencial una distancia espacial. Es decir, de alguna forma tenía que irse lejos para contar algo que, si quieres, ahí aún no se podía contar. Ahora bien, Cuchillo para mí, y después de la experiencia que hemos tenido, que igual Renate os puede contar tal y como ella lo vivió, ¿no? Pero el tener el privilegio de poder haberla acompañado en el estreno en Paraguay este agosto de la película, realmente es increíble ver lo que una pequeña película puede llegar a desatar. Es decir, por primera vez se hablaba de un periodo histórico, de una dictadura sobre la cual nadie se había atrevido o había querido o había visto las opciones para contarla, y realmente Cuchillo en ese sentido generó una base que te da la sensación que realmente puede provocar el hecho que desde allá se vea la importancia de contarse, ¿no? De contar tu propia historia. Y como siempre eso, yo no tengo ninguna duda que irá ligado a cambios prácticos de cómo hacer posible la creación y la producción desde allá. Nosotros de alguna forma hemos querido mantener esta idea de el equilibrio entre España y Paraguay detrás de la película, pero lo cierto es que, como te decía, la producción en sí es española, a pesar de que haya ese desarrollo previo, y de alguna forma el asumir que esta película ha sido posible gracias a ese alejamiento es lo que permite al propio país
reflexionar el por qué uno tiene que irse lejos para hablar de su propia historia, ¿no? En cualquier caso, actualmente podría decir que viendo ejemplos como en Paraguay, como en Uruguay o en Colombia, realmente está habiendo un movimiento, una nueva generación que tiene la posibilidad, que tiene realmente el privilegio y el lujo de estar en un momento en esos países donde se pueden generar, y de hecho se están generando, las leyes de cinematografía ahora, ¿no? Donde se están planteando los modelos de televisión pública, donde se están planteando las posibilidades de producción que realmente le está dando una fuerza. O sea, ahí hay historias, hay talento. Yo te diría que si algo estoy contenta de no haber forzado una coproducción con Latinoamérica es porque, ¿cómo te diría? Es como una declaración de principios, en el sentido de que está claro que la coproducción internacional te permite trabajar con el otro y que eso siempre puede enriquecer un proyecto, pero que de alguna forma nos hemos escapado de la idea de esta película se hace en tu país del sur, como no tiene suficientes recursos, se va a un país del norte a buscarlos. Este esquema me parece que hace deficitario, ¿no? Le hace dependiente a quien está trabajando desde el sur. Me parece que hay otras formas para fortalecer la producción allá y que realmente en el momento en que pueda haber una coproducción sea un diálogo más equilibrado. Y de alguna forma es lo que siento que ha ocurrido un poco con la experiencia de Cuchillo, que es decir, cómo convertir la propia historia y qué significaba contarla en algo que tenga o que pueda provocar la reflexión sobre una propia cinematografía. Sí, yo creo que al trabajar historias personales, o sea, cada director que trabaja historias familiares o personales siempre está buscando esa distancia justa con la película que le permita ver de otra, pues salir un poco de dentro de la película y contar la película desde fuera, ¿verdad? No solamente, bueno, en mi caso estoy incluso dentro del cuadro. Entonces sí, para mí realmente fue un privilegio llegar a Barcelona, encontrar esa familia cinematográfica y encontrar realmente a Marta y al equipo que está con nosotros, a Susana, a Carlos, a Amanda. O sea, mi sueño, no sé, volver a trabajar con ellos sería un sueño, pero es algo que en Paraguay yo no encontré, ¿verdad? Yo no encontré como esa familia. Igual tenemos muchas carencias, no hay escuelas de cine, no hay leyes de cine. Te puedo hacer una lista de todo lo que no hay, que no es el caso, pero no sé, yo vengo de la producción. Yo nací, digamos, primero en la producción y luego en la dirección, y desde que empecé Cuchillo de Palo con Marta y con Susana, ellas me dejaron muy claro que yo no me tenía que meter en la producción, y creo que fue una decisión, una de las decisiones más importantes, porque yo empecé a creer, o sea, todo empieza a pensar de totalmente diferente, ¿verdad? Ya en cómo se va a ver la película, en todo el tratamiento que tiene que llevar. Y estas cuestiones para mí de que sea una producción española, una producción paraguaya, realmente a mí no, como paraguaya no me importa, porque para mí lo importante es llegar a hacer la película. Yo tardé muchísimo tiempo y no encontré otra forma que cuando llegué a Barcelona fue que todo fluyó, y fueron ya 3 años así de empezar a trabajar y a trabajar en serio. Y es realmente cierto eso, de que yo ahí sí quizá pude encontrar el nido de donde pude hablar. Y en Paraguay era muy importante eso, o sea, con toda la historia de la dictadura, que fue una historia de 35 años de silencio, que se rompa ese silencio, que alguien hable, ya, era urgente. Y nada, yo estoy muy agradecida porque encontré ese espacio en Barcelona, en Sant Feliu de Llobregat.